En las calles más antiguas de La Habana, entre el olor a ron, tabaco y pecado, existió un hombre que desafió todas las reglas del poder y la moral. Su nombre era Alberto Yarini y Ponce de León, el aristócrata que se convirtió en el rey del barrio más peligroso de la ciudad, San Isidro. Educado en Estados Unidos, elegante y temido, controlaba el comercio de placer y corrompía a políticos, policías y enemigos con una sola sonrisa. Pero detrás de su fama existía algo más oscuro. Dicen que Yarini selló un pacto secreto con los Abacuá, una sociedad mística y temida capaz de proteger o condenar a quien invocara su poder. Desde entonces, su fortuna creció y su nombre se volvió intocable, hasta el día en que el pacto reclamó su precio. Si quieres saber cómo un hombre logró dominar La Habana a través de un pacto que ni la muerte pudo romper, quédate hasta el final, porque esta historia sigue viva en los tambores que aún suenan cada noche. Estás viendo el canal Retratos de Dolor. Son horas de investigación para traer estas historias. Suscríbete al canal para seguir apoyándonos. Deja un like y activa la campanita para que te notifiquen de las próximas historias. Comenta desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es. Así podremos saber de dónde son nuestros espectadores. En los primeros años del siglo XX, La Habana era una ciudad que respiraba lujo y miseria al mismo tiempo. Las calles del barrio de San Isidro hervían con el olor del ron barato, el sudor de los marineros y las risas ásperas de las mujeres que trabajaban en los burdeles hasta el amanecer. En medio de aquel caos ordenado por el dinero y el deseo, un nombre resonaba con una mezcla de respeto y escándalo: Alberto Yarini y Ponce de León. Hijo de una familia aristocrática, educado en Estados Unidos y acostumbrado a hablar con la misma soltura con políticos que con proxenetas, Yarini era el retrato de la contradicción cubana: elegante y peligroso, generoso y calculador. Vestía trajes impecables de lino blanco, pero su mirada tenía algo de las calles, una chispa que decía que conocía el valor real de las cosas, no el precio, sino el poder. A esa Habana dividida entre templos y garitos, Yarini regresó a finales de la primera década del siglo. No buscaba redención ni respeto, buscaba control. Sabía que el poder no estaba en los despachos del gobierno, sino en los callejones donde se decidían las lealtades. Fue allí donde comenzó a tejer su red, importando mujeres francesas, comprando silencios de policías y repartiendo favores entre los que podían serle útiles. Lo que pocos sabían era que, detrás de su aparente arrogancia, había una inquietud más profunda. Algunos decían que soñaba con voces que no eran humanas, con tambores que sonaban desde los solares de Regla y los muelles de Guanabacoa. Otros afirmaban haberlo visto reunirse con hombres de piel oscura que lo llamaban hermano, en una lengua que nadie comprendía del todo. En las noches húmedas de La Habana, Yarini solía caminar solo por las calles adoquinadas de San Isidro, como si buscara algo que nadie más pudiera ver. Las luces de gas proyectaban su sombra alargada sobre las paredes descascaradas, y el eco de sus pasos parecía confundirse con el ritmo distante de los tambores africanos que emergían desde los solares. Aquellos sonidos lo inquietaban y lo atraían al mismo tiempo, como si algo antiguo lo estuviera llamando por su nombre. Fue una de esas noches, cuentan los más viejos del barrio, cuando conoció a Evaristo el Moro, un estibador de puerto y miembro de la sociedad secreta Abacuá. Evaristo no era un hombre común. Tenía una cicatriz que cruzaba su rostro de un lado a otro y unos ojos que parecían leer el alma. Lo miró en silencio, con una mezcla de respeto y advertencia. Dicen que esa noche no hubo palabras, solo un intercambio de miradas que selló una curiosidad que acabaría marcando el destino de Yarini. A partir de aquel encuentro, los rumores comenzaron a crecer como maleza. Decían que Yarini había empezado a frecuentar las ceremonias de los Abacuá,
escondido bajo un sombrero oscuro y un pañuelo que cubría su rostro. Nadie lo veía llegar, pero todos sabían cuándo estaba allí. Los tambores cambiaban de ritmo, como si reconocieran a un intruso poderoso. Lo hacía movido por una mezcla de ambición y fascinación. Quería comprender aquel poder invisible que mantenía unidas a las comunidades negras de La Habana. Un poder que ni los políticos ni la policía se atrevían a desafiar. Algunos afirmaban que ofrecía dinero, otros que había prometido algo más, su alma o su silencio, a cambio de una protección que ningún ejército podía garantizar. Desde entonces, sus negocios prosperaron como nunca, y los enemigos que antes lo amenazaban empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Con el tiempo, la figura de Giarini empezó a transformarse en algo más que un hombre de negocios turbios. Su nombre se volvió un símbolo de impunidad, una mezcla peligrosa de admiración y temor. En las esquinas, los vendedores lo saludaban con respeto forzado. Las mujeres lo miraban con deseo y desconfianza. Los políticos lo trataban como a un socio silencioso. Pero detrás de esa fachada, Giarini comenzaba a sentir el peso de algo invisible. Desde su encuentro con los Abacuá, las noches se le hacían cada vez más largas. Escuchaba susurros cuando estaba solo, como si la ciudad respirara en su oído. Una vez, durante una fiesta en su mansión de la calle Galiano, juró ver entre los invitados a un hombre con una máscara de madera, observándolo en silencio desde la galería. Cuando fue a buscarlo, ya no estaba. Nadie más lo había visto. Evaristo, el Moro, volvió a aparecer unos días después, con el mismo silencio que la primera vez. Llevaba un bastón tallado con símbolos que Giarini no comprendía. Lo invitó a acompañarlo a Regla, a una ceremonia donde, según dijo, se encontraría con lo que realmente buscaba. Giarini aceptó sin preguntar demasiado. Esa madrugada cruzaron el puerto en un bote pequeño, con el cielo cubierto de nubes bajas y el mar oliendo a algas podridas. Al llegar, los tambores ya sonaban. En un solar iluminado por velas, una docena de hombres formaba un círculo. El aire olía a ron, sudor y misterio. Lo que Giarini vio esa noche jamás lo contó, pero desde entonces comenzó a llevar al cuello un pequeño amuleto de cuero negro con un símbolo grabado, un triángulo con 3 puntos en su interior. Desde ese día, nadie volvió a verlo caminar solo. Desde aquel ritual, la suerte de Giarini pareció multiplicarse. Los negocios crecieron, las redadas policiales pasaban de largo, y hasta sus enemigos más feroces empezaron a evitar su nombre. En San Isidro, los más supersticiosos decían que el blanco de los dioses tenía una protección que no era de este mundo. Algunos juraban haber visto sombras acompañándolo por las noches, figuras que caminaban detrás de él y desaparecían al doblar la esquina. Lo cierto es que cada vez que un rival intentaba perjudicarlo, terminaba enfermo, arruinado o muerto en circunstancias extrañas. En los cafés del Prado se hablaba de su carisma, pero también de su maldición. Decían que aquel que lo traicionara no sobreviviría para contarlo. Y aunque Giarini se reía de esas habladurías, en la intimidad empezaba a creer que algo o alguien le había cobrado el favor. Una noche, mientras bebía ron en compañía de una de sus muchachas francesas, una joven llamada Margot le confesó entre risas que había soñado con su muerte. Le dijo que lo había visto tendido en el suelo, con una bala en el pecho, mientras hombres vestidos de blanco cantaban palabras en una lengua que ella no comprendía. Giarini le acarició el cabello y le dijo que no creyera en supersticiones, pero aquella imagen le quedó grabada. Desde entonces comenzó a evitar el barrio de los franceses donde operaba Louis Lotot, su competidor más peligroso. Sin embargo, su orgullo era demasiado grande para mantenerse alejado por mucho tiempo. A fin de cuentas, Giarini no era un hombre que retrocediera ante una amenaza. Si los dioses lo protegían,
pensaba él, ningún francés ni ningún mortal podría tocarlo. En 1910, el barrio de San Isidro estaba más vivo que nunca. Los prostíbulos se mezclaban con las casas de música, y cada noche era un desfile de luces, risas y secretos. Giannini era el rey sin corona de aquel pequeño reino. Todos sabían que detrás de cada trato, de cada nuevo local, había una parte que le pertenecía, aunque nadie lo dijera en voz alta. Lo llamaban el Gallo de San Isidro, un título que él aceptaba con orgullo. Sus fiestas eran legendarias y su capacidad para moverse entre el lujo y la marginalidad era casi mágica. Pero mientras su fama crecía, también lo hacía el resentimiento de sus rivales. Louis Lotto, un francés astuto y rencoroso, había jurado arrebatarle su dominio, tanto por ambición como por humillación personal. Lotto no soportaba ver a un cubano, mestizo de alma y aristócrata de cuna, vencerlo en su propio juego. Los rumores sobre un pacto entre Giannini y los Abacuá ya habían llegado a los oídos de Lotto. Decían que ni los disparos ni los cuchillos podían tocarlo, que su sombra estaba protegida por los íremes, espíritus guardianes de la sociedad secreta. Lotto, burlón, solía reírse de eso en los bares del puerto, pero en el fondo lo inquietaba. Una noche, después de una disputa por una de las mujeres francesas, juró que lo mataría, aunque tuviera que aliarse con el mismo diablo. Lo que no sabía era que Giannini, en silencio, también había comenzado a sentir que su suerte se estaba agotando. En sus sueños aparecía Evaristo, mirándolo desde un círculo de fuego, repitiendo en voz baja, «Todo pacto tiene su pago». Aún así, Giannini siguió adelante, convencido de que el destino siempre estaba de su lado. A comienzos de noviembre de 1910, La Habana amaneció cubierta por un aire pesado, casi eléctrico. En el barrio de San Isidro, todos sentían que algo estaba por ocurrir. Los franceses hablaban en voz baja, los policías fingían no ver y los músicos tocaban con nerviosismo. Giannini, sin embargo, parecía tranquilo. Caminaba con paso firme por las calles, saludando a sus conocidos como si nada lo perturbara. Esa mañana visitó a Evaristo en el puerto. Lo encontró sentado sobre una caja, mirando el mar. «Te advertí», le dijo el moro sin levantar la vista. Giannini encendió un cigarro y le respondió con una sonrisa. «Los hombres mueren, pero los nombres permanecen». Evaristo suspiró, sacó de su bolsillo un pequeño colgante de cuentas azules y se lo tendió. «Llévalo esta noche, aunque no creas, los tambores ya lo saben». Giannini lo guardó sin pensar demasiado, como quien acepta un gesto por cortesía. Esa misma noche, mientras la ciudad se preparaba para dormir, Giannini convocó a sus hombres. Había decidido enfrentar a Lotto y poner fin a las provocaciones. Se reunieron en una casa del callejón de Paula, iluminada por faroles de aceite y con las ventanas cerradas para no levantar sospechas. Entre los presentes estaban el Chino, Pacheco y Santos el Tuerto, tres de sus más fieles aliados. Giannini hablaba con calma, pero en su voz se notaba una tensión distinta, como si supiera que aquella reunión sería la última. «Esta ciudad me debe respeto», dijo, apoyando las manos sobre la mesa. «Y si Lotto quiere mi corona, tendrá que quitármela con sangre». Nadie respondió. Afuera, los tambores sonaban otra vez, como si acompañaran su juramento. Algunos de los hombres se miraron entre sí, inquietos, pero nadie se atrevió a detenerlo. A medianoche del 21 de noviembre, el aire de San Isidro estaba cargado de tensión. Las calles, que normalmente rebosaban de música y carcajadas, parecían contener la respiración. Giannini salió de su casa con un traje claro, un pañuelo rojo en el bolsillo y el amuleto azul de Evaristo colgando discretamente bajo la camisa. En su rostro no había miedo, sino una especie de desafío altivo. «El gallo nunca se esconde», había dicho horas antes. A su lado caminaban tres de sus hombres armados, atentos a cualquier sombra.
Al doblar la esquina de San Isidro y Paula, escucharon pasos apresurados, luego un murmullo en francés y el sonido seco de un arma cargándose. Giannini no alcanzó a reaccionar cuando una bala rozó la pared junto a su rostro. «¡Lotot!», gritó uno de los suyos, y la calle se convirtió en un estallido de fuego y gritos. El enfrentamiento duró apenas unos segundos, pero pareció eterno. Las luces de gas parpadeaban mientras el eco de los disparos resonaba contra las paredes. Giannini cayó al suelo, con la mano presionando su abdomen ensangrentado. A unos metros, Louis Lotot yacía también herido de muerte, con los ojos abiertos mirando el cielo. El olor a pólvora se mezcló con el del mar cercano, y el silencio que siguió fue más denso que el ruido del tiroteo. «No me dejen aquí», murmuró Giannini con voz casi imperceptible. El chino lo cargó sobre sus hombros y corrió hasta la casa más próxima, donde lo recostaron en un sofá de terciopelo. Afuera, los tambores seguían sonando desde algún punto de la ciudad, lentos y profundos, como si marcaran el ritmo de su último aliento. Nadie supo decir de dónde venían. Durante las horas siguientes, La Habana entera pareció detenerse. Los rumores sobre la muerte de Giannini corrieron más rápido que el amanecer. En los burdeles de San Isidro, las mujeres lloraban en silencio. En los cafés del Prado, los hombres hablaban en voz baja, como si mencionar su nombre pudiera atraer la desgracia. Algunos decían que aún respiraba, que los Abacuá lo habían llevado a un lugar secreto para curarlo con sus rituales. Otros aseguraban haber visto su cadáver cubierto con una sábana blanca, con el amuleto azul aún colgado del cuello. Lo cierto es que mientras la policía trataba de imponer un relato oficial, en los barrios negros los tambores no dejaron de sonar. Aquella noche, los ritmos fueron distintos, más lentos, más graves, como si toda una nación llorara la caída de su hijo más contradictorio. Evaristo, el Moro, desapareció de la ciudad 2 días después. Nadie volvió a verlo en los muelles ni en las tabernas. Los pocos que se atrevieron a hablar aseguraban que se había internado en los montes cercanos a Regla, llevando consigo un pequeño cofre de madera. Dentro, decían, estaban los objetos que habían sellado el pacto de Giannini con los Abacuá: una máscara tallada, un trozo de tela manchada de sangre y un nombre escrito en un papel ya amarillento. Los ancianos del barrio afirmaban que Evaristo había cumplido su parte del acuerdo, devolviendo lo que pertenecía a los espíritus. Desde entonces, cada 21 de noviembre, justo a la medianoche, alguien juraba escuchar los tambores respondiendo desde el puerto, como si el alma de Giannini siguiera caminando por las calles que lo hicieron inmortal. En los días posteriores al tiroteo, el entierro de Giannini se convirtió en un acontecimiento sin precedentes. Desde las primeras horas de la mañana, cientos de personas se reunieron frente al cementerio de Colón. Algunos llevaban flores, otros botellas de ron. Muchos simplemente querían comprobar con sus propios ojos que el hombre más temido y admirado de La Habana realmente había muerto. La multitud era una mezcla improbable de damas elegantes, prostitutas, políticos, músicos y mendigos. Cuando el ataúd pasó entre la gente, un silencio reverente se apoderó del lugar. Los Abacuá, vestidos con sus trajes rituales, formaron un círculo a distancia, sin decir palabra. No se acercaron, pero sus ojos parecían custodiar algo invisible. Nadie se atrevió a interrumpirlos. Los tambores sonaron una última vez, y el sonido se confundió con el murmullo del viento entre las tumbas. Aquella noche, en los solares de Regla, se realizó una ceremonia que pocos presenciaron y nadie describió. Se dice que Evaristo reapareció solo por unas horas, llevando consigo el colgante azul que había pertenecido a Giannini. Frente a los tambores, lo depositó en una vasija de barro junto con un puñado de tierra del cementerio. Luego, los hombres del círculo comenzaron a entonar un canto grave, tan antiguo
que parecía venir de otro mundo. Algunos vecinos, desde lejos, juraron ver una figura blanca entre el humo del tabaco, la silueta de un hombre joven vestido con traje de lino, que sonreía con serenidad antes de desvanecerse. Desde entonces, el nombre de Yarini dejó de ser solo una leyenda urbana para convertirse en un símbolo, el del hombre que quiso dominar la ciudad y terminó perteneciendo a ella para siempre. Con el paso de los meses, el mito de Yarini se volvió más fuerte que su recuerdo. En los bares del malecón se hablaba de él como si siguiera vivo, escondido bajo otro nombre, observando su propio legado desde las sombras. Algunos afirmaban que sus antiguos aliados seguían recibiendo dinero en sobres cerrados con un sello azul, el mismo color del colgante de Evaristo. Otros decían que cada vez que un político corrupto caía o un burdel era clausurado, era porque el espíritu de Yarini reclamaba su tributo. Lo cierto era que nadie en La Habana podía escapar de su nombre. Las paredes de San Isidro comenzaron a llenarse de grafitis improvisados. El gallo no muere. Yarini vive en los tambores. A la policía no le gustaba aquella devoción, pero tampoco se atrevía a borrarla. Una tarde, casi un año después de su muerte, un periodista norteamericano llegó a La Habana con la intención de escribir un reportaje sobre el príncipe del burdel. Entrevistó a políticos, a mujeres, a músicos y hasta a un viejo sacerdote que había escuchado su confesión una vez. Todos contaban versiones distintas, pero una coincidía en algo. Yarini había sellado un pacto que iba más allá de la muerte. El periodista, intrigado, viajó a Regla para buscar a los Abacuá. Allí, entre los tambores y el olor a humo, encontró a un anciano que le dijo: «Él no murió, solo cambió de mundo. Aquí su nombre aún tiene eco». Aquella frase fue la última que escribió antes de regresar a Nueva York, dejando su artículo inconcluso. Dicen que, poco después, perdió la razón y fue internado en un sanatorio. Nadie supo qué había visto en esos ojos negros que siguen observando desde la historia. Los años siguientes fueron testigos de una transformación silenciosa. San Isidro, que alguna vez había sido el centro del placer y la perdición, empezó a apagarse. Los burdeles cerraban uno tras otro, los músicos emigraban a otros barrios y los viejos clientes franceses desaparecieron con el tiempo. Sin embargo, en cada esquina seguía flotando una especie de presencia. Los vecinos decían que a veces, en las madrugadas sin luna, se escuchaban pasos y una voz que susurraba nombres antiguos, como si alguien pasara lista a los muertos. Una mujer llamada Carmela, que había trabajado en una de las casas de Yarini, juró haberlo visto una noche, apoyado en el quicio de una puerta, con su traje blanco impecable y el pañuelo rojo en el bolsillo. «No me asusté», dijo, porque su mirada no era de un muerto, era de alguien que sigue esperando. Mientras tanto, en los círculos más discretos de los Abacuá, su nombre se volvió tabú. Algunos lo pronunciaban con respeto, otros con temor. Decían que había cruzado los límites de lo permitido, que su ambición lo había hecho tocar lo sagrado con manos impuras. Pero también se murmuraba que, en cierto modo, había sido elegido. Un líder anciano, conocido como Obonekwe Efik, aseguraba que Yarini había comprendido algo que pocos hombres alcanzan a entender, que el poder no se obtiene, se negocia con los espíritus del pasado. Por eso, cada iniciación nueva incluía una advertencia: no prometas lo que no puedes pagar. Los jóvenes escuchaban en silencio, sin saber que aquella frase tenía el eco de un pacto sellado décadas atrás, bajo una luna roja y un nombre que La Habana nunca pudo olvidar. En 1915, 5 años después de su muerte, un incendio destruyó casi por completo la vieja casa de Yarini en la calle Galiano. Los vecinos contaron que las llamas comenzaron sin motivo aparente, en pleno amanecer, y que el fuego parecía avanzar con una furia selectiva, como si buscara algo.
Cuando los bomberos lograron entrar, encontraron intacta una pequeña habitación al fondo, donde aún colgaba en la pared un retrato de Giarini, ennegrecido por el humo, pero sin un solo rasguño en el rostro. A sus pies, entre los restos calcinados, apareció un objeto de cuero chamuscado, el amuleto azul. Uno de los hombres del cuerpo de rescate lo tomó, pero al día siguiente cayó enfermo sin explicación. Desde entonces, nadie volvió a tocarlo. La casa fue demolida, pero los que trabajaron en las ruinas juraron escuchar por las noches un suave murmullo que repetía la misma palabra: Ecobio, hermano. Con el tiempo, el nombre de Giarini comenzó a colarse en las canciones de los trovadores y en los cuentos populares. Los niños crecían escuchando historias sobre el hombre que negoció con los dioses, mientras los adultos evitaban decir su nombre después de medianoche. En las celebraciones de los Abacua se decía que algunos tambores cambiaban de tono al pronunciarlo, como si reconocieran a uno de los suyos. En el puerto, los marineros afrodescendientes le dejaban ofrendas discretas: un puro, un vaso de ron, una moneda, no por devoción, sino por respeto. Por si acaso vuelve, decían. Nadie sabía si aquella mezcla de miedo y admiración era superstición o memoria. Lo cierto era que, en una ciudad donde los pactos se pagaban con sangre, el de Giarini parecía seguir vigente, latiendo en las paredes húmedas de San Isidro. En la década de 1920, cuando los nuevos ricos empezaban a construir mansiones en el Vedado y los automóviles sustituían a los coches tirados por caballos, el nombre de Giarini aún seguía siendo pronunciado con una mezcla de respeto y temor. Los más jóvenes, que nunca lo habían conocido, lo imaginaban como un héroe romántico, un rebelde elegante que desafiaba a los franceses y al gobierno por igual. Los mayores, en cambio, bajaban la voz cuando alguien lo mencionaba. Decían que su historia no debía contarse como leyenda, sino como advertencia. En San Isidro, los viejos Abacua repetían que su espíritu no descansaba, que aún caminaba entre los vivos buscando cumplir la parte que le quedaba del pacto. Algunos afirmaban que se aparecía en los sueños de los iniciados, ofreciéndoles fortuna a cambio de silencio. Y aunque nadie podía probarlo, todos sabían que algo en la ciudad había cambiado desde su muerte. El poder tenía otro rostro, uno invisible. Una noche de 1923, un joven llamado Sebastián, hijo de un músico de regla, fue llevado a su primera ceremonia de iniciación Abacua. A mitad del ritual, cuando el tambor mayor comenzó a resonar, Sebastián cayó al suelo, convulsionando. Los presentes pensaron que era parte del trance hasta que empezó a hablar con una voz que no era la suya. Dijo frases en español antiguo y mencionó nombres que solo los ancianos recordaban. Entre ellos, el de Alberto Giarini y Ponce de León. Los hombres del círculo guardaron silencio. El más viejo se acercó, puso una mano sobre el muchacho y dijo: «El que volvió no vino por venganza, vino a cobrar su deuda». Luego, el joven se desmayó. Al despertar no recordaba nada, pero desde esa noche juró sentir un perfume a tabaco y lino blanco cada vez que se acercaba al puerto. Durante los años siguientes, Sebastián se convirtió en un hombre silencioso y reservado. Tocaba el tambor en las ceremonias, pero nunca volvía a hablar de aquella noche. Decía que cada vez que golpeaba la piel del tambor, sentía una vibración distinta, como si algo dentro de él respondiera. Algunos lo llamaban el elegido, otros el poseído. En una ocasión, durante una fiesta de San Lázaro, entró en trance frente a decenas de personas y comenzó a describir escenas de La Habana antigua con una precisión imposible para alguien de su edad. Habló de una casa en Galiano, de un retrato ennegrecido por el fuego, de una bala en el pecho y de un amuleto azul.
Cuando los más viejos lo escucharon, comprendieron que no era simple casualidad. El espíritu de Yarini había encontrado un nuevo cuerpo para manifestarse. Sebastián, sin saberlo, había heredado la voz del gallo de San Isidro. A partir de entonces, su vida cambió. Los comerciantes empezaron a buscarlo para pedirle consejo. Los marineros lo invitaban a beber y las mujeres lo miraban con una mezcla de curiosidad y temor. Sebastián no entendía por qué, pero su presencia imponía respeto. Incluso los policías del puerto lo saludaban sin atreverse a mirarlo demasiado tiempo. En los sueños veía a un hombre elegante caminando entre las sombras, con una sonrisa serena y los ojos llenos de fuego. El poder no se entrega, le decía, se gana con deuda. Al despertar, el joven encontraba sobre su mesa monedas antiguas, olor a ron y marcas de ceniza en el suelo. Intentó ignorarlo, pero cuanto más lo hacía, más fuerte se volvía la conexión. Era como si la ciudad entera le recordara, noche tras noche, que La Habana no olvida a los suyos, ni siquiera a los que traspasan la muerte. Los viejos del puerto decían que Sebastián ya no era el mismo. Había dejado de reír, hablaba poco y pasaba las noches sentado frente al mar, con los ojos fijos en el horizonte. Algunos lo encontraban murmurando frases que no parecían suyas, mezclas de español y palabras africanas que nadie entendía. Un pescador afirmó que una madrugada lo vio caminar sobre el muelle bajo la lluvia y que detrás de él se formaban huellas que brillaban como brasas. No era humano lo que vi, juró el hombre. Era como si la sombra de otro caminara dentro de su cuerpo. A partir de ese momento, los abacuá comenzaron a vigilarlo discretamente. Sabían que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los espíritus se estaba debilitando, y que si Yarini había regresado, lo había hecho con un propósito que aún no se revelaba. Una tarde, Sebastián desapareció sin dejar rastro. Su madre dijo que lo había visto salir con una maleta pequeña y una camisa blanca recién planchada. «Voy al barrio viejo», fueron sus últimas palabras. 3 días después, un niño lo encontró dormido, o muerto, nadie lo supo con certeza, en el portal de una casa abandonada en San Isidro. Tenía una sonrisa leve en el rostro y un pañuelo rojo en el bolsillo. La policía lo llevó al hospital, pero su cuerpo no mostró señales de violencia ni de enfermedad. Solo encontraron, en su mano cerrada, una moneda antigua de plata y un papel con 3 palabras escritas en tinta azul. El pacto sigue. Desde entonces, la casa donde lo hallaron se conoce como la Puerta del Gallo, y los vecinos dejan allí velas y cigarros cada 21 de noviembre. Con el paso de los años, el barrio de San Isidro se llenó de historias alrededor de la Puerta del Gallo. Algunos decían que las velas se apagaban solas cuando alguien mentía frente a ella. Otros juraban escuchar pasos dentro de la casa, aunque estaba vacía desde hacía décadas. Los turistas curiosos se acercaban para tomar fotografías, pero los vecinos los observaban con recelo. «No es sitio para bromas», advertían. En las madrugadas, los más atrevidos afirmaban ver una figura vestida de blanco caminar entre los portales, fumando un puro y desapareciendo al girar la esquina. Nadie dudaba de quién era. Los niños crecían oyendo esas historias y aprendían, antes incluso de entender la palabra pacto, que hay promesas que ni la muerte rompe. En 1932, durante una restauración del puerto, unos obreros encontraron bajo los adoquines un pequeño cofre de madera envuelto en telas húmedas. Dentro había 3 objetos: un anillo de oro con las iniciales AI, una máscara tallada con signos africanos y un pergamino casi deshecho por el tiempo. En él solo se leía una frase en tinta azul: «Los tambores me guardan». Las autoridades intentaron rastrear su origen, pero el cofre desapareció del depósito policial a los pocos días. Ninguno de los agentes quiso hablar del tema.
Uno de ellos, años después, confesó en secreto que soñaba cada noche con un hombre que lo observaba desde un salón lleno de humo. Desde entonces, el expediente de aquel hallazgo permanece cerrado, marcado con la palabra perdido. Pero en los registros no oficiales del barrio, aquel fue el último signo tangible de que el pacto de Yarini no se había disuelto, sino que seguía respirando bajo las piedras de La Habana Vieja. En los años 40, cuando el país comenzó a cambiar de manos políticas y los viejos códigos de honor se desmoronaban, el mito de Yarini volvió a cobrar fuerza. Los jóvenes revolucionarios lo tomaban como símbolo de rebeldía, aunque pocos sabían quién había sido realmente. Para ellos, el gallo de San Isidro representaba la Cuba que no se arrodillaba ante nadie, ni ante los franceses, ni ante el poder extranjero, ni ante el miedo. Pero los ancianos del barrio sabían que su historia no era solo de orgullo y desafío, era también de deuda y oscuridad. No invoquen su nombre por vanidad, advertían, porque los muertos escuchan. En esas décadas, más de un muchacho que intentó seguir sus pasos terminó muerto de manera misteriosa, siempre con una moneda de plata cerca del cuerpo y el mismo rumor entre los vecinos. El pacto había reclamado otro tributo. En 1948, una escritora habanera llamada Lucía del Campo decidió investigar la leyenda. Recorrió archivos, habló con testigos y logró acceder a los registros policiales del caso. Cuanto más profundizaba, más cosas inexplicables encontraba. En los informes oficiales, las fechas parecían alteradas. Algunos nombres estaban tachados y un documento clave, el reporte balístico, había desaparecido sin dejar rastro. Una noche, mientras revisaba sus notas en un café del Prado, un anciano se le acercó y le dijo en voz baja: «Deje eso, muchacha. Hay verdades que no quieren ser escritas». Lucía lo ignoró y semanas después publicó un artículo titulado «El hombre que quiso mandar en los muertos». El texto causó revuelo. Hablaba abiertamente del pacto con los Abacuá y sugería que la muerte de Yarini fue parte de un ritual mayor. 2 días después de su publicación, Lucía abandonó La Habana y nunca más se supo de ella. Con el tiempo, el artículo de Lucía se convirtió en pieza de culto. Circulaba de mano en mano, fotocopiado y amarillento, entre estudiantes y curiosos que querían entender la conexión de Yarini con los Abacuá. Muchos consideraban su desaparición una advertencia, otros una prueba de que había llegado demasiado cerca de la verdad. En los años 50, un historiador del Ministerio de Cultura intentó recuperar los archivos originales para escribir un libro sobre el caso, pero descubrió que el expediente policial completo había sido trasladado por orden superior. Nadie supo decir a dónde. Poco después, ese historiador fue hallado muerto en su oficina, aparentemente por un infarto. Sin embargo, en su escritorio quedó una nota escrita con tinta azul: «Los pactos no se investigan». Desde entonces, los documentos de Yarini se convirtieron en un secreto de Estado no declarado, una historia que el tiempo se negaba a enterrar. A pesar del silencio oficial, la figura de Yarini continuó reapareciendo en los lugares más inesperados. En 1956, durante una representación teatral en el Teatro Martí, los espectadores afirmaron ver por segundos a un hombre con traje blanco caminando entre las sombras del escenario. Nadie del elenco lo reconoció. Lo mismo ocurrió en un burdel del Cerro, donde una de las mujeres, al mirar por el espejo, juró ver reflejado un rostro que no era el suyo, el de un hombre joven, de sonrisa altiva y mirada de fuego. El miedo se extendió como un rumor sagrado. «No habla, pero observa», decían. Para muchos era una advertencia. El pacto seguía cumpliéndose, asegurando que ni el poder ni el pecado se escaparan de su equilibrio. En La Habana, incluso los incrédulos empezaron a cerrar las ventanas cuando los tambores resonaban a medianoche.
Tras el triunfo de la Revolución, en 1959, el barrio de San Isidro fue transformado por completo. Los burdeles cerraron, los viejos solares fueron confiscados y la historia oficial intentó borrar los rastros de aquel pasado de pecado y poder. Sin embargo, el nombre de Giarini siguió respirando entre las grietas. Los ancianos lo mencionaban con nostalgia y los nuevos líderes, aunque no lo admitían, temían su sombra. Un oficial del ejército, encargado de registrar las propiedades confiscadas, escribió en su informe que al entrar en una de las casas de la calle Paula, sintió un escalofrío. Sobre una mesa había un cigarro encendido, pero no había nadie en el lugar. En el aire flotaba un perfume leve, mezcla de tabaco y madera vieja. No quedaba duda, diría después en voz baja, alguien había llegado antes que nosotros. Desde entonces, los soldados evitaban patrullar por esa calle después del anochecer. Con los años, el mito se adaptó a los nuevos tiempos. Los jóvenes poetas lo convirtieron en símbolo de resistencia. Los músicos le dedicaron canciones escondidas en metáforas y los ancianos siguieron encendiendo velas discretas cada 21 de noviembre. Incluso los historiadores más cautelosos reconocían que la historia de Giarini era imposible de erradicar. «Pertenece al alma de La Habana», escribió uno. Algunos investigadores extranjeros que llegaron a estudiar las raíces africanas del Caribe terminaron fascinados con su figura. Uno de ellos, un antropólogo francés, dijo haber sentido durante una ceremonia abacuá una presencia que lo observaba desde el humo del tabaco. Días después, enfermó de fiebre y juró escuchar una voz en español que le repetía: «Los pactos no se rompen, se renuevan». Regresó a Francia, renunció a su cátedra y jamás volvió a escribir sobre Cuba. En la década de 1970, un grupo de jóvenes cineastas intentó rodar un documental sobre Giarini. Querían mostrarlo como un personaje trágico, víctima de su tiempo, entre el lujo y la superstición. Filmaban en las calles de San Isidro cuando, según contaron después, ocurrió algo que ninguno olvidó. Durante una de las tomas frente a la casa demolida de Galeano, la cámara se apagó sola y cuando la revisaron, las imágenes estaban distorsionadas. En lugar de los actores, se veía a un hombre real, de pie, con traje blanco y mirada desafiante. Ninguno de ellos recordaba haberlo visto allí. El material fue confiscado por las autoridades y el proyecto nunca se completó. Sin embargo, algunos fragmentos circularon clandestinamente entre artistas y estudiantes, y todos coincidían en lo mismo. En el último cuadro, antes de que la cinta se cortara, una voz decía claramente: «El pacto sigue vivo». Para los años 80, Giarini ya no era solo un mito urbano, era una presencia cultural. Los pintores lo retrataban como un santo pagano, con un puro en la mano y un halo de humo en la cabeza. Los músicos de son lo nombraban en sus letras, y los poetas hablaban de él como del hombre que había hecho un trato con los dioses del tambor. Pero mientras la leyenda crecía, también lo hacía el temor. En 1983, una colección privada de objetos vinculados a los abacuá fue robada del Museo de Regla. Entre las piezas faltantes había una máscara con 3 puntos tallados en forma de triángulo. En la mañana siguiente, el vigilante del museo fue hallado muerto, con los ojos abiertos y una moneda de plata en la lengua. La noticia nunca salió en los periódicos, pero en los pasillos se susurraba que el pacto había vuelto a cobrar otra vida. En los años 90, cuando La Habana parecía detenida entre el pasado y la incertidumbre, el nombre de Giarini volvió a susurrarse con fuerza en los barrios viejos. Las noches sin electricidad traían consigo los tambores, y muchos afirmaban que el sonido venía del puerto, aunque nadie encontraba músicos allí. Un joven santero llamado Ernesto relató haber soñado con un hombre vestido de blanco que le pedía ayuda para cerrar un ciclo. En el sueño, Giarini le entregaba un anillo con sus iniciales y le decía:
Dile a los tuyos que ya pagué. Al despertar, Ernesto encontró en su mesa una moneda azulada por el tiempo. Desde entonces, cada vez que celebraba una ceremonia, dejaba un lugar vacío con un puro encendido, diciendo que era para el hermano que nunca se fue. Los más viejos no lo corregían. Algunos incluso aseguraban que gracias a ese gesto, el barrio se mantuvo en calma durante años. En el cambio de siglo, una investigadora extranjera llamada Claire Dubois llegó a Cuba para escribir un libro sobre figuras históricas olvidadas. Entre sus entrevistas, escuchó repetidamente el nombre de Yarini, y lo que empezó como curiosidad académica se convirtió en obsesión. Visitó San Isidro, habló con descendientes de antiguos abacuá y hasta logró ver el solar donde se decía que había ocurrido la ceremonia original. Una noche, mientras grababa notas de audio, su grabadora captó un sonido que no estaba allí. 3 golpes secos, seguidos de una respiración profunda y una frase apenas audible. Los dioses no olvidan. Claire abandonó el país semanas después y nunca publicó su libro. Sin embargo, en 2005, una carta suya llegó a un colega en París. Dentro había una foto borrosa de una sombra con sombrero blanco y la frase manuscrita: «Él sigue caminando». Hoy, más de un siglo después de su muerte, el nombre de Alberto Yarini y Ponce de León sigue flotando entre las calles húmedas de La Habana Vieja. Los guías turísticos lo mencionan con cautela. Los historiadores lo citan como un personaje complejo, pero en los portales y los solares la gente lo recuerda de otra manera. Para unos fue un héroe del pueblo, para otros un demonio que pactó con fuerzas que ningún hombre debería invocar. Lo cierto es que su sombra se mezcla con la del barrio que lo vio nacer y morir. Cuando cae la noche y los faroles parpadean, muchos aseguran ver una figura cruzando la calle San Isidro. Traje blanco, pañuelo rojo, mirada viva. Pasa sin prisa, como si vigilara lo que una vez fue suyo. Los tambores lo acompañan desde lejos, marcando un ritmo que solo los iniciados entienden. Dicen que los pactos verdaderos no se rompen, solo cambian de forma. Tal vez el de Yarini nunca buscó poder, sino permanencia. Quizá entendió que el alma de un hombre no muere cuando su nombre se pronuncia con respeto y miedo al mismo tiempo. Cada noviembre, los abacuá encienden sus velas y los tambores resuenan bajo el cielo cubano, recordando al gallo que quiso gobernar entre dioses y mortales. Nadie sabe si fue castigo o recompensa, pero su historia sigue viva, latiendo como un corazón oculto bajo la piedra y la sal del malecón. Y así, entre mito y realidad, la Habana eterna susurra su nombre cada madrugada: Yarini. Y aunque la bala lo mató, el pacto lo mantiene caminando. Y esa fue la historia de Alberto Yarini, el hombre que desafió a su tiempo y selló un pacto que ni la muerte pudo romper. Si te gustó este relato, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñanos para descubrir más historias ocultas en las sombras del pasado. Nos vemos en el próximo episodio de Retratos de Dolor.